Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video lo que vamos a hacer es graficar y analizar una función racional de primer grado. Que sea racional nos indica que es una razón entre funciones, es decir, una división. Eso nos indica de que debemos recordar que en toda división, es decir, en toda razón, no se puede dividir por cero. Por eso debemos analizar qué valores del dominio de la función, es decir, qué valores para los cuales está definida la función, eh, van a ser considerados dentro de ese dominio, porque los que no estén definidos para la función serán aquellos que no pertenecen a este conjunto de dominio, que a su vez nos van a indicar las asíntotas verticales. Y por otra parte, que sea de primer grado, nos va a indicar de que el exponente en cada una de las variables que tengamos va a ser 1, por eso es de primer grado. Para comenzar, lo que hacemos es determinar el dominio de nuestra función y, en consecuencia, las asíntotas verticales, es decir, aquellos valores que no pertenecen al dominio, o sea, aquellos valores para los cuales la función no está definida. Nosotros sabemos que en toda razón no se puede dividir por cero, entonces este denominador x menos 3 debe ser distinto de cero. Esto lo vamos a resolver trabajando como si fuera una ecuación. Lo que debemos hacer es despejar la variable x. El 3 que está restando lo pasamos al segundo miembro con su operación contraria, es decir, pasa sumando. X debe ser distinto de 3. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de la función? Van a ser todos los reales menos el 3. ¿Por qué el 3 no? Porque si x tomara ese valor, en este denominador valdría 0. Y como dijimos al principio del video, no se puede dividir por 0, por eso el 3 es un valor para el cual no está definida nuestra función. Más adelante vamos a ver cómo lo vamos a indicar el conjunto dominio, teniendo en cuenta esto. Dijimos entonces que el 3 no pertenece al dominio. Entonces vamos a decir que existe una asíntota vertical definida en el punto x igual a 3. Va a ser una recta vertical que pasa por el valor x igual a 3. A su vez, las funciones racionales presentan también asíntotas horizontales. Cuando la función sea de primer grado, es decir, cuando el exponente de la variable, tanto en el numerador como en el denominador, sea el mismo, en este caso sea 1, lo que vamos a hacer es calcular la asíntota horizontal de la siguiente manera. Vamos a dividir el coeficiente del numerador entre el coeficiente del denominador. Observemos que en nuestra función el coeficiente del numerador vale 2 y el coeficiente del denominador vale 1. Entonces lo que hacemos es dividir estos valores entre sí. 2 dividido 1 me queda 2. Hemos encontrado entonces que existe una asíntota horizontal definida en el punto y igual a 2. Por este punto y igual a 2 va a pasar una recta horizontal que va a ser nuestra asíntota. Recordemos que llamamos asíntota a esas rectas, ¿sí?, imaginarias en el gráfico de nuestra función a las cuales el gráfico de la misma se aproxima cada vez más, pero nunca llega a tocar a dicha recta. Lo que nos queda ahora es calcular raíz y ordenada. En toda función, para calcular la raíz, siempre la igualamos a 0. De ahí despejamos nuestra variable. En este caso, el denominador lo pasamos multiplicando al segundo miembro, nos queda 0 por x menos 3, que va a ser igual a 0. Ahora, el término 2x vamos a despejarlo, por lo cual el otro término, que es menos 5, lo pasamos al otro lado de la igualdad como más 5, por eso queda positivo. Despejamos la variable x y nos queda que vale 5 medios, o lo que es lo mismo, 2,5. Para el cálculo de la ordenada al origen, evaluamos el 0 en la función, es decir, reemplazamos la variable x por el 0 y calculamos a ver cuánto nos da. La función era 2x menos 5 dividido x menos 3. Por eso ahora nos va a quedar 2 por 0 menos 5 dividido 0 menos 3. 2 por 0 es 0, menos 5 es menos 5. Y 0 menos 3 vale menos 3, por lo que, por regla de los signos, la división entre dos números negativos nos va a quedar como resultado un número positivo. Nuestra ordenada al origen es el valor 5 tercios. Para hacer un gráfico más exacto, lo que podemos hacer es elaborar una tabla de valores, ¿sí?, en la cual x va a tomar distintos valores pertenecientes al dominio que tendrán un valor de imagen f de x, ¿sí? Lo que debemos hacer es, al igual que como hicimos con el 0, reemplazamos estos otros valores en la función y ahí vamos a tener la imagen f de x.
Este va a ser el gráfico de nuestra función. Recordemos, dijimos, tenemos una asíntota horizontal en y igual a 2 y una asíntota vertical en x igual a 3. Ubicando los distintos puntos que hemos encontrado en nuestra tabla de valores, vemos que al unirlos mediante una curva nos queda determinada nuestra función racional de primer grado. Si analizamos esta función, nos va a quedar que el dominio, como habíamos hablado al principio del video, van a ser todos los reales menos el 3. Porque recordemos que si x tomara el valor 3, este denominador valdría 0 y la función no existe en ese punto. La imagen van a ser todos los reales menos el 2, porque recordemos que en el 2 tenemos nuestra asíntota horizontal. En conclusión podemos decir que el dominio de la función siempre van a ser todos los reales menos las asíntotas verticales. Y la imagen de la función van a ser todos los reales menos las asíntotas horizontales. El conjunto de positividad son todos aquellos valores del dominio que tienen imagen positiva. Por eso lo indicamos de menos infinito a 5 medios, que es la raíz, unido 3, que es nuestra asíntota vertical, a más infinito. El conjunto de positividad son todos aquellos valores pertenecientes al dominio de la función que tienen imagen negativa. Entonces vemos acá en esta parte que aquí estaría nuestro conjunto de negatividad, de 5 medios hasta 3. El conjunto de ceros, nótese que lo indicamos entre llaves. ¿Por qué? Porque nos referimos a un solo valor, no a un intervalo. Les recordemos también que el conjunto de ceros van a ser aquellos valores pertenecientes al dominio de la función cuya imagen sea el valor 0. 5 medios es la raíz, por lo que tiene imagen 0. La función es decreciente en todo su dominio, por eso aquí en el conjunto de crecimiento indicamos como conjunto vacío, y decrece en todo su dominio, es decir, podemos indicarlo como reales menos el 3, o si no, podemos indicarlo como está expresado acá, que es de menos infinito a 3, unido de 3 a más infinito. Por último indicamos la ordenada al origen, que le hemos calculado antes, que es 5 tercios, y nuestras asíntotas verticales y horizontales, que la vertical es x igual a 3 y la horizontal es y igual a 2. En este caso tenemos nuestro numerador, el coeficiente de nuestro numerador positivo. ¿Qué pasaría en el caso de que el coeficiente de nuestro numerador sea negativo? Es decir, que sea con el signo contrario. Por ejemplo esta, menos 2x menos 5 sobre x menos 3. Fíjense que la función es casi idéntica a la anterior, nada más que el coeficiente del numerador es negativo. Ya a simple vista vemos que la función antes era decreciente en todo su dominio y ahora es creciente en todo su dominio. Lo que hacemos, al igual que en el caso anterior, nosotros sabemos que como ambas variables, tanto en el numerador como en el denominador, tienen el mismo exponente, es decir, son del mismo grado, en este tipo de funciones de primer grado, lo que hacemos es dividir los coeficientes de estas variables. El coeficiente del numerador vale menos 2 y el coeficiente del denominador vale 1. Por eso, menos 2 entre 1 nos queda que existe una asíntota horizontal definida en el punto i igual a menos 2. En el caso anterior vimos que era positiva, en este caso va a ser negativa. A su vez dijimos que tenemos que hallar aquellos valores para los cuales no está definida la función. ¿Por qué? Porque harían que nuestro denominador se vuelva 0. O sea, tome ese valor 0. Por eso x menos 3 debe ser distinta de 0 y operando de manera que despejemos nuestra variable x, concluimos de que x debe ser distinta de 3. Por eso existe una asíntota vertical definida en el punto x igual a 3. Calculando las raíces y ordenando el origen de la misma manera que lo hicimos en el caso anterior, obtenemos que x vale menos 5 medios, o lo que es lo mismo, menos 2,5, y la ordenada al origen vale 5 tercios. Realizando el análisis de la función, vemos que es parecido al caso anterior, el dominio se va a mantener igual, pero ¿qué va a cambiar? La imagen. ¿Por qué? Porque van a ser los reales menos el menos 2. Fíjense que antes este 2 era positivo y ahora es negativo, porque ha cambiado el valor de la asíntota horizontal. El conjunto de positividad va a estar invertido con respecto al conjunto de negatividad del caso anterior. Fíjense, el conjunto de positividad en esta función va a ser desde la raíz, que es menos 2,5, hasta 3, que es nuestra asíntota vertical. Luego, nuestro conjunto de negatividad vemos de que son aquellos valores
pero recordemos, pertenecientes al dominio de la función, pero que tienen una imagen negativa. Por eso nos va a quedar determinado que va desde menos infinito a la raíz, que es menos 2,5 o menos 5 medios, unido de 3, que es la asíntota vertical, a más infinito. El conjunto de ceros, al igual que en el caso anterior, son aquellos valores pertenecientes al dominio de la función cuya imagen es 0. Es decir, que no es ni negativa ni positiva. En este caso, y en todas las funciones, van a ser siempre las raíces, por lo que en este caso nos queda determinado menos 2,5. La función es creciente en todo su dominio, es decir, podemos indicarlo como reales menos el 3 o de menos infinito a 3 unido de 3 a más infinito. Luego observamos de que la función, al ser creciente en todo su dominio, no es decreciente en ningún punto del mismo, entonces lo indicamos como conjunto vacío. La ordenada del origen es 5 tercios y las asíntotas verticales, recordemos, valen. La asíntota vertical es x igual a 3 y la asíntota horizontal queda definida como y igual a menos 2. Estos son los dos casos que hemos trabajado hasta acá. La función racional de primer grado, cuando el coeficiente del numerador es positivo y cuando es negativo. Cualquier duda, cualquier inquietud la pueden dejar en los comentarios. Será hasta la próxima.